tal, mis amigos? En esta ocasión les traigo lo que es una pequeña explicación de cómo realizar un flujo óptimo de potencia y flujo de potencia en MatPower. Ahora, para el análisis, generalmente yo suelo realizarlo de la siguiente forma. Primero abro lo que es un nuevo script y ahí empiezo a programar. Claro, este script va a estar guardado dentro de lo que es la carpeta de MatPower para que pueda correr sin ninguna novedad. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a llamar el caso de estudio que yo deseo analizar. En este caso, load case. Llamo lo que es al caso de estudio y de ahí voy realizando lo que son las diferentes operaciones. Voy a... Ya. Yo aquí abajo... yo acá abajo de esa línea tengo lo que son las diferentes operaciones que puedo realizar. A continuación les voy a explicar las diferentes operaciones que vendría a ser flujos de potencia en AC y DC y flujos óptimos de potencia en AC y DC. La primera línea que está comentada, que vendría a ser run DC PF, es un flujo de potencia DC. Un run PF es un flujo de potencia AC. Run DC o PF es un flujo de potencia óptimo en DC. Es decir, es un flujo óptimo de potencia en DC. Y el run OPF es un flujo óptimo de potencia AC. ¿Ya? Entonces voy a realizar lo que es cada una de las corridas para que ustedes puedan observar. Voy a llamar lo que es al caso de estudio. Tengo lo que es ya mis datos del caso de estudio. Para esto del caso 5 voy a realizar lo que es un flujo de potencia DC. Un flujo de potencia DC. Y tengo los datos de la corrida del flujo de potencia. Aquí me va a decir en cuánto tiempo convergió, cuántas iteraciones hizo, un resumen total del flujo y al final me aparece lo que son los datos del flujo que vendrían a ser voltajes, ángulos, potencias de generación, tanto activa como reactiva. Como es DC, no va a haber potencia reactiva. Las cargas que tiene lo que es mi sistema y lo que vendría a ser el flujo por las líneas de transmisión, flujo de potencia. Ahora, yo quiero hacer lo que es un flujo de potencia AC. Realizamos lo que es lo mismo. Voy a borrar los datos. Tengo almacenado lo que es mi caso de estudio, que es el caso 5, y voy a correr un flujo de potencia AC. ¿Cuál es la diferencia? Es que aquí yo sí voy a tener potencia reactiva. Sí me considera mi potencia reactiva. Y tengo el mismo análisis, lo que es el tiempo que converge, los datos, las pérdidas, los voltajes de cada barra, los ángulos, las potencias de generación, tanto activa como reactiva, porque realicé un flujo de potencia C, y lo que es el flujo de cada una de las líneas y las pérdidas. Ahora voy a realizar lo que es un flujo óptimo de potencia DC. Voy a borrar lo que he hecho hasta el momento, siempre con Clear All, Close All, CLC, borro lo que son mis datos. Voy a volver a cargar lo que es mi caso de estudio. Y voy a realizar un flujo óptimo de potencia, en este caso DC. Listo. Y tengo lo que es los datos de mi flujo óptimo de potencia DC. Potencia reactiva no hay. Tengo lo que es el voltaje, el ángulo, las potencias de generación, el lambda de mi despacho para cada una de las barras, por supuesto, y tendría lo que es el flujo por las líneas. Como es DC, no hay reactivo, ¿no? Ahora voy a realizar lo que es mi
flujo óptimo de potencia en AC. Y listo, tengo los mismos datos de mi flujo óptimo de potencia en DC. ¿Qué vendrían a ser? El voltaje, el ángulo, la potencia generada, tanto activa como reactiva, el lambda para cada una de las barras y cómo se comporta cada una de las líneas, es decir, el flujo por las líneas y las pérdidas. Entonces, para correr lo que es un flujo de potencia y un flujo óptimo de potencia, ya sea en DC o en AC, tengo lo que es los siguientes funciones. Run DC PF, flujo de potencia DC. Run PF, flujo de potencia AC. Run DC OPF, flujo de potencia en flujo óptimo de potencia en DC. Y Run OPF, flujo óptimo de potencia en AC. Si les agradó el video, denle like y suscríbanse al canal.